El tema que vamos ver ahora son los aceros inoxidables. Ustedes ya durante las clases anteriores vieron los otros tipos de aceros y ahora vamos a ver los aceros inoxidables. Bueno, los aceros inoxidables en realidad deberían, digamos, llamarse oxidabilísimos, porque, digamos, el nombre no está, digamos, o sea, se lo conoce ya desde que vio a luz, digamos, estos materiales aceros, pero en realidad debe su resistencia a la corrosión justamente por que son oxidables. O sea, eso se refiere justamente al proceso de protección que tiene este tipo de material contra la corrosión. Estos aceros son producto del siglo XX y vieron, o sea, surgieron en los albores o en los principios de la Primera Guerra Mundial. Los aceros inoxidables o el acero inoxidable es una aleación de hierro formada, por supuesto, con carbono, con un mínimo de 11% de carbono, de cromo. O sea que el cromo es el elemento fundamental en este caso. En algunas bibliografías dicen mayor de 10,5 y en otras que no debe ser menor que 11%. Esta proporción de cromo les da al acero una buena resistencia a la corrosión cuando está trabajando en medios agresivos, es decir, en medios que si sería otro tipo de acero produciría, digamos, una corrosión. Este cromo, ¿qué es lo que hace? La próxima, por favor. Este acero, si podés ir indicando, Analía, este acero lo que hace es el cromo que tiene se combina con el oxígeno del ambiente y forma una capa que es la capa pasivante, que digamos lo protege al material de la corrosión. Ahora, si se produce algún daño, como por ejemplo tienen en la figura del medio una rayadura y está magnificada la rayadura, esta capa se vuelve a regenerar. Entonces, ese proceso de regeneración se produce, pero en presencia de oxígeno, es decir, que el material tiene que estar en contacto con el ambiente que le proporciona el oxígeno y de esa manera forma, si ustedes ven ahí esa capita, esa capa pasivante que la protege de la oxidación. Estos aceros, además, digamos, de la resistencia a la corrosión, si tiene algunos otros elementos de aleación, también tiene algunas buenas propiedades mecánicas y ductilidad. En cuanto a la composición, habíamos dicho que es una aleación de hierro, carbono, cromo. Habíamos dicho que el cromo tiene que ser mayor de 10,5, superior, y el carbono tiene que tener un contenido inferior a 1,2, es decir, que siempre el carbono va a tender a ser más bajo en algunos tipos de este acero inoxidable. Es decir, que hay otros aceros inoxidables, hay determinados aceros inoxidables que aparte de contener solo cromo, tiene otros elementos de aleación que le van a dar diferentes propiedades y así van a formar las distintas familias de los aceros inoxidables. Bueno, ya vamos a ver cuáles son esas familias que forman dentro de los aceros inoxidables. Bueno, ¿en qué se aplican estos aceros inoxidables? Una de, digamos,
aplicaciones más comunes y más conocidas es en la elaboración de cubiertos y utensilios de cocina, es decir, toda la parte de cuchillería, cucharas, tenedores y ollas de acero inoxidable. O sea, una buena cubertería, es decir, de los cubiertos que utilizamos generalmente para comer, bueno, no el cubierto, sino, o sea, que utilizamos, digamos, para cortar, para agarrar los alimentos, son de grado, especialmente los cuchillos de grado, ya van a ver, o sea, ahora yo les voy a decir de grado 420 y 410, ustedes o sea, no van a saber por qué digo grado, pero ya vamos a ir viendo qué significa ese grado 420 y 410. Y las cucharas, es decir, bueno, esto es 410 y 420 para cuchillos, y grado 304, es decir, un 18.8, para las cucharas y los tenedores. Estos aceros de cuchillería, es decir, los de grado 410 y 420, pueden ser endurecidos por tratamiento térmico y justamente los cuchillos necesitan, digamos, tener un borde afilado, entonces por eso es que tienen que estar endurecidos y luego se produce, digamos, el afilado de los cuchillos. Bueno, en la industria química también son muy aplicados los aceros inoxidables, sobre todo en la industria de procesamiento del gas y del petróleo. Estas industrias, por ejemplo, necesitan de tanques de acero, de tuberías, de bombas y válvulas. Uno de los primeros, digamos, de las primeras aplicaciones de estos aceros inoxidables en esta industria química es la de, digamos, la construcción de tanques para que contengan ácido sulfúrico diluido. Y este acero inoxidable les permitió utilizar espesores menores, es decir, digamos, espesores más delgados. Luego, hay una amplia gama, ¿no es cierto? O sea, dentro de la industria química se utilizan, digamos, una amplia gama de temperaturas, entonces es necesario que el material responda, digamos, a las temperaturas a las cuales van a estar sometidos. Por ejemplo, también se usan uniones, válvulas y, por ejemplo, en plantas de desalinización, en plantas de aguas residuales, en plataformas petrolíferas, en hélices de buques, todo eso, digamos, en la industria química. Luego tenemos la industria también se utilizan los aceros inoxidables en la industria de generación de energía. En esta industria, digamos, se utiliza sobre todo para combatir la corrosión a elevadas temperaturas. Se utilizan aleaciones de níquel por su alta resistencia a la oxidación, sobre todo en plantas que utilizan energía con combustible fósil. Las aleaciones de níquel también se utilizan en digamos, dentro de estas plantas de combustible fósil, en otros, digamos, componentes de estas plantas. Ahora, en energía nuclear, digamos, en las plantas tanto de generación de energía como para la contención de radiación, también se utilizan estos aceros.
en esta generación de energía nuclear, generalmente se utilizan en ejes de ventilación, tipos persianas que se utilizan. ¿Qué es lo que van a hacer estos ejes? Cuando hay alguna fuga de radiación, cierran, digamos, la planta y pueden permanecer por varios años cerrada, justamente con estos aceros inoxidables. Bueno, también se utilizan en plantas generadoras de vapor, ¿no es cierto?, para las turbinas. Bueno, en la producción de alimentos es muy utilizada, digamos, el acero inoxidable. Se utilizan grandes cantidades, no solamente para la producción, sino también para el almacenamiento de los alimentos. Los que más se utilizan son los grados 304 y 316. Y el grado 304 es, digamos, el caballito de batalla que se utiliza en la industria de la alimentación. ¿Por qué se lo utiliza a este tipo de aceros inoxidables en la industria del alimento? No tanto por, digamos, la corrosividad que puede producir el alimento sobre el material, sino porque permite, digamos, limpiarlo, es decir, permite una rápida limpieza y además eficiente, es decir, que se puede limpiar incluso con jabón y agua y se obtiene, digamos, una superficie bastante limpia. También se lo utiliza, ¿no es cierto? Se utiliza el 316 en la producción, o sea, digamos, por ser, digamos, fuerte y de que no tiene retención casi de las bacterias. Es decir, al tener, digamos, una superficie bastante lisa, no permite que las bacterias queden adheridas al material. Justamente estaba leyendo un artículo de una empresa proveedora de aceros inoxidables, la incidencia de, digamos, el acero inoxidable en la parte de alimentos, ahora en estos tiempos de pandemia y justamente por el COVID. Entonces, si bien ustedes han visto que los plásticos y otros materiales, la bacteria siempre, o el COVID siempre, digamos, permanece un tiempo, pero el acero inoxidable, a ser fácilmente limpiable con agua y jabón, digamos, es mucho más saludable el empleo de este tipo, o sea, es saludable el empleo de este tipo de aceros, justamente para prevenir todo ese tipo de contaminación. Una cosa más, estos aceros inoxidables no, digamos, imprimen sabor alguno al material, es decir, que por eso también se utiliza el acero inoxidable en la industria de los alimentos. Bueno, otra, digamos, rama donde se utiliza el acero inoxidable es en, digamos, la construcción, es decir, en la arquitectura, en los edificios y en las construcciones. Es decir, se puede utilizar tanto en la envolvente, ¿no es cierto? Es decir, en toda la parte de revestimientos, cubiertas y fachadas. Ahí ustedes ven en estas figuras, ven las distintas fachadas y de edificios emblemáticos que hay, digamos, el segundo es el edificio Chrysler, en Estados Unidos, como, digamos, utilizan el acero inoxidable en la fachada de los edificios. Ahora, sabemos, o sea, por lo que ustedes han visto en los aceros estructurales, que los aceros estructurales se emplean, ¿no es cierto?, en, digamos, las estructuras de hormigón armado. Pero el inconveniente que tiene estas estructuras es que se oxidan rápidamente en contacto con los componentes del hormigón, el cemento, todo eso
digamos, Corroen. Se puede emplear aceros inoxidables, ¿no es cierto?, en reemplazo de estos aceros. Lo que pasa es que los aceros inoxidables tienen un costo de hasta 15 veces más que los otros tipos de acero, pero, digamos, cuenta de eso, tienen, digamos, una vida o un ciclo de vida mucho más largo que los otros tipos de acero. Pueden llegar hasta a durar hasta los 125 años, es decir, cuestan casi 10 veces más o 15 veces más, pero duran muchísimos más, es decir, pueden llegar hasta 125 años de duración. Es decir que, bueno, si bien a corto plazo significa una gran erogación, pero a largo plazo, digamos, es más eficaz o más beneficioso. Las aplicaciones médicas, bueno, eso más o menos ustedes deben haber, digamos, deben conocer más o menos, ¿no es cierto? Porque todo el instrumental médico, digamos, generalmente se utiliza el acero inoxidable, especialmente en los bisturíes que se utilizan. Pueden utilizarse el grado 316 o también el grado 420 o 440, que corresponde, digamos, a otro tipo, a otra familia de los aceros inoxidables. También se puede utilizar en implantes médicos, puede utilizarse en equipos médicos, en el equipamiento médico, por ejemplo, en armarios, en camas ortopédicas, máquinas de prueba, y todos esos lugares donde se necesita una alta calidad higiénica, como habíamos dicho anteriormente, que es fácilmente de limpiar y además no retiene las bacterias cuando se los limpia, porque justamente tiene una superficie muy, digamos, lisa. Bueno, se utiliza digamos, se ha hecho, o sea, en estos últimos tiempos ha crecido el uso de los aceros inoxidables, principalmente, como ustedes pueden ver ahí en esa figura de la derecha, en la zona de escape, que está sometido a altas temperaturas y además se lo utiliza también para convertidores catalíticos y también como fines estructurales, como ustedes ven en la figura de la izquierda, es decir, de la estructura del auto. Es decir, se está prestando bastante atención en la utilización del acero inoxidable porque si bien son caros, como yo les decía, digamos, es una o sea, al inicio es bastante caro, pero luego, digamos, el mantenimiento que tienen es menor, entonces baja los costos, además el ciclo de vida es más, digamos, más alto y también, digamos, a la larga digamos, conviene más utilizar este tipo de acero. Bueno, ahora vamos a ver esas familias de las que hablábamos y cómo, o sea, las familias debido a la clasificación, ¿no es cierto? Los tipos de aceros inoxidables, o sea, que se considera son los inoxidables ferríticos, los martensíticos, los austeníticos, y luego hay otros dos tipos que nosotros vamos a referirnos a ellos, pero lo que vamos a ver un poquito más en profundidad son los tres primeros, es decir, los endurecidos por precipitación y los inoxidables dúplex. Los aceros ferríticos contienen una cantidad de cromo alta, elevada, y eso les permite ser altamente resistente a la corrosión. Pero eso va, digamos, en detrimento o pierden, digamos, propiedades mecánicas como la resistencia al impacto. Los martensíticos, el segundo grupo, debido a su concentración, o sea, de determinados elementos,
les permite la transformación de ferrita a austenita, y por supuesto a altas temperaturas, y luego esta austenita se transforma en martensita cuando se enfría, es decir, se le hace un temple y se obtiene martensita. Y ustedes saben que el estado martensítico es rico en carbono, pero es duro y es frágil. Luego tenemos los austeníticos, que se producen por la adición de níquel, y donde se produce, digamos, debido a la adición del níquel, se produce un gran cambio en sus propiedades, en muchas de sus propiedades. El más conocido, digamos, es la aleación del 18,8, que se le llama 18 de cromo y 8 de níquel, que es del tipo o grado 304. Tienen esto una alta resistencia a la corrosión y tienen una gran conformabilidad, al contrario del anterior, es decir, del martensítico, que era duro y era frágil. Estos aceros austeníticos se pueden utilizar en un amplio rango de temperaturas. Eso es, digamos, una de las principales propiedades. Es decir, desde menos casi 20 grados centígrados hasta temperaturas de 1150 grados centígrados. Es decir, tienen un amplio rango de aplicación en cuanto a temperaturas. Bueno, luego tenemos, ya vamos a hablar con más profundidad de cada uno de estos. Ahora más o menos les estoy dando una idea de qué se trata cada uno de ellos. Luego el endurecible, los aceros inoxidables endurecibles por precipitación, que tienen un contenido de cromo entre 12 y 18%, y de níquel entre un 4 y 9%. Además, tienen otros aleantes como ser el molibdeno, el titanio, el nitrógeno, el cobre, aluminio, que va a producir precipitación, por eso es que se llaman endurecibles por precipitación en este tipo de aceros. Es decir, el mecanismo de endurecimiento que utiliza este tipo de acero es la precipitación de carburos, es decir, se endurece por ese mecanismo que ustedes ya han visto, que es un mecanismo de endurecimiento. Y por último tenemos los aceros dúplex, que son también aleaciones de hierro con carbono, cromo, y aparte tienen molibdeno y estabilizadores de la austenita, como ser el níquel y el nitrógeno. En este momento ustedes me preguntarán qué son estabilizadores. Hay elementos que son estabilizadores de la fase austenita, es decir, que abren la fase austenítica. Y hay otros elementos que son ferritizantes, es decir, son estabilizadores de la fase ferrítica. Es decir, cada elemento tiene, digamos, su particularidad de cómo va a incidir en estos aceros inoxidables. Es decir, tienen cromo y molibdeno, que son estabilizadores de la fase ferrítica, y estabilizadores de la fase austenítica, que son el níquel y el nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que se produce ahí? Hay un balance entre los que producen la fase ferrítica y los que producen la fase austenítica. Por eso es que se dice dúplex, o sea, nosotros vamos a encontrar tanto fase ferrítica como fase austenítica a temperatura ambiente. Por eso son aceros dúplex. Además, el nitrógeno que contiene aumenta el límite de fluencia y reduce la formación de compuestos intermetálicos. Y el molibdeno mejora, digamos, la resistencia a la corrosión. Este dibujo que ustedes tienen ahora en pantalla se llama el árbol de los aceros inoxidables, y es bastante didáctico para ver cómo se van formando los distintos tipos de acero a partir de un acero común. Por ejemplo, si nos vamos a la raíz, ustedes ven ahí a la raíz de este árbol,
¿sí? Tenemos un acero común. Por ejemplo, consideremos un acero que tiene un 30%, es decir, un acero 1030. Consideremos un acero 1030. Para que este acero sea, no, la anterior no, para que este acero sea inoxidable le tenemos que aumentar cromo. Entonces le aumentamos cromo y obtenemos un acero, por ejemplo, le aumentamos un 13% de cromo, obtenemos un primer tipo que es un acero, digamos que se puede tratar térmicamente y es decir, llevarlo a una austenización y luego templarlo, es decir, que se obtiene un acero de tipo martensítico. Es decir, esa es la primera clase de acero inoxidable si vamos aumentando solamente la cantidad de cromo. Bueno, una vez que tenemos este tipo de acero, si aparte le aumentamos más todavía el cromo hasta un 18%, obtenemos los de tipo ferrítico. Le estamos aumentando la resistencia a la corrosión porque este ferrítico va a tener mejores propiedades de resistencia a la corrosión que el anterior. Pero ya no va a tener las mismas propiedades, es decir, los martensíticos, ¿se acuerdan? Habíamos dicho de que eran duros, pero eran frágiles, pero al ser duros tenían mayor resistencia mecánica. Al aumentarle el porcentaje de cromo, ya esas propiedades no va a tener, sí va a aumentar su resistencia a la corrosión, pero ya va a perder, digamos, otras propiedades. Ahora, si queremos obtener un acero con mayor resistencia a la corrosión, podemos podemos seguir dos caminos. Aumentarla en níquel, como tienen el siguiente, es decir, van a tener cromo y también van a tener níquel, y ya se va a producir, ya vamos a obtener el acero austenítico. El níquel, habíamos dicho que es un elemento gamágeno. Al ser gamágeno, digamos, por eso es que ustedes van a obtener, o sea, ¿qué quiere decir gamágeno? Que es, digamos, que aumenta la estructura gamma, es decir, de la austenita. Por eso van a obtener un acero de tipo austenítico. Es decir, que pueden aumentarle el níquel o bien pueden agregarle níquel y molibdeno. Es decir, de estas dos maneras ustedes pueden aumentarle, ¿no es cierto?, la resistencia a la corrosión. Entonces, ahí van a tener, digamos, tanto una estructura, o sea, pueden tener las dos tipos de estructura, pero debido al efecto del níquel, digamos, que va a prevalecer, van a obtener, digamos, una estructura austenítica. También uno podría, si nos vamos a la izquierda de este árbol, podríamos, digamos, adicionarle más contenido de níquel, pero también podríamos adicionarle más cromo en presencia de, bueno, ahí lo que falta es aumentarle, digamos, algo de molibdeno, y van a obtener, ahí sí van a obtener una estructura de tipo bifásica, es decir, de dúplex, que va a contener, digamos, en su microestructura ferrita y austenita. Es decir, todos los tipos de aceros que hemos obtenido, digamos, primero partiendo del acero común, del acero 1030 y adicionándole cromo, luego níquel y molibdeno, después cromo y níquel, con eso hemos ido obteniendo las distintas familias de aceros inoxidables que hay. Falta una, que es, si se acuerdan, es la de endurecibles por precipitación. Pero, digamos, esa, digamos, está fuera, digamos, de esta clasificación que uno considera por la composición química, porque es más, digamos, una clasificación por el proceso de endurecimiento, es decir, porque se produce una precipitación de carburo. Es decir,
no está definida por la estructura metalúrgica, sino más bien se describe este tipo de acero por, por el tratamiento térmico que, digamos, ha sufrido, es decir, de precipitación de carburo. Bueno, aquí tienen el desarrollo de los inoxidables austenéticos. No nos vamos a poner a ver cuadrito por cuadrito, pero lo que ustedes tienen que saber de esto es que a partir de un inoxidable básico, jugando con las composiciones, ustedes van a tener los distintos tipos de aceros inoxidables austeníticos. En la siguiente, por favor. También tienen lo mismo, nada más que para los inoxidables ferríticos y martensíticos. Es decir, a partir de una base de estos aceros inoxidables ferríticos o martensíticos, adicionándole ciertos elementos, ustedes van a obtener los distintos tipos de aceros inoxidables ferríticos y martensíticos. Bien, ahora, ¿qué es la resistencia a la corrosión? ¿Saben qué es la corrosión y la oxidación? A ver, si pueden contestarme. ¿Ustedes tienen idea qué es corrosión y qué es oxidación? Bueno, ahí en la diapositiva está, ¿no es cierto? Está qué es corrosión, que es un proceso de deterioro, y es decir, la oxidación es la incidencia, ¿no es cierto?, de el oxígeno sobre el material. Ahora, la corrosión, digamos, es el proceso, o sea, el deterioro que produce, ¿no es cierto?, que se produce debido a esto. Es decir, generalmente para los metales se dice que es, digamos, la corrosión. Cuando hablamos de otro tipo de material, como ser los polímeros y cerámicos, se utiliza más el término degradación. Es decir, la corrosión es el daño que produce y la oxidación es el mecanismo. Bien, la corrosión se puede clasificar según, digamos, la forma, es decir, la morfología, o según el medio en que se desarrolla, como dice ahí la exposición. Tenemos, según la forma, pueden tener la corrosión uniforme, una corrosión uniforme o una corrosión localizada. Y dentro de la localizada tienen por rendija, por picado, intergranular, bajo tensión. Y según el medio tienen la corrosión química o electroquímica. Siguiente, por favor. Bien. Entonces habíamos visto que según la forma, el primer tipo era la corrosión uniforme. Antes de esto, por favor, la anterior, Analia, vamos a hablar de, digamos, sin entrar en aspectos electroquímicos, vamos a considerar este aspecto de corrosión. Nosotros cuando elegimos un acero para que cumpla estas funciones digamos que no, de resistencia a la corrosión, creemos que un acero inoxidable va a ser mágico, es decir, va a resistir todo tipo de ambiente, todo tipo de agente corrosivo. No. Por eso hemos visto los distintos grados de acero que van a servir para determinadas, digamos, para determinados tipos de agentes corrosivos y para determinados ambientes corrosivos y para determinados tipos de procesos a que está inmerso el material. El inoxidable perfecto no existe. Hay, sí, muchas versiones y que pueden ser, digamos, aplicadas en distintas ocasiones o en distintos, digamos, distintos lugares o según el medio o según, digamos, el tipo de agente que el material esté expuesto. Una vez que se ha elegido el acero inoxidable,
También hay que tener en cuenta ciertas precauciones en el mecanizado, en la soldadura, en la instalación, para garantizar de que ese acero que hemos elegido cumpla, digamos, la protección debida. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para que, digamos, elegir bien un acero? El comportamiento de un acero en general, no solamente de los aceros inoxidables, va a ser específico si uno lo coloca en un ambiente oxidante, en un ambiente reductor, o sea, va a depender del tipo de ambiente que estemos trabajando. En cambio, los aceros inoxidables, gracias, digamos, a esa capacidad de autorregeneración que habíamos visto al principio, es decir, al estar en contacto con el oxígeno, si se produce algún raspón o algo, se vuelve a regenerar la capa. Entonces, gracias a esto, puede hacer frente a todos esos agentes, digamos, que van a influir en la corrosión del material. Uno de los parámetros importantes que hay que tener en cuenta es la composición química. Este es un factor muy importante porque ¿por qué? Porque está vinculado justamente a la resistencia de esa capa pasivante. Y por lo tanto, a la capacidad del material para, digamos, para resistir esos ataques. ¿Por qué? ¿Por qué la composición química? Habíamos dicho que un acero inoxidable era un acero que contenía cromo, ¿no es cierto? Entonces, justamente su composición química hace que ese cromo de su composición se combine con el oxígeno, forme la capa pasivante y haga frente, digamos, a esos agentes corrosivos donde está inmerso. El elemento entonces fundamental en esta composición es el cromo. Siempre tengan en cuenta eso. El elemento fundamental de los aceros inoxidables es el cromo. Cuanto mayor es su contenido, mayor, digamos, va a ser la resistencia a la corrosión. Luego tienen, por supuesto, otros elementos, como por ejemplo el molibdeno, que ayuda al cromo formando esa película pasiva. También el nitrógeno, pero en aleaciones tanto austeníticas y en dúplex aumenta la resistencia a la corrosión. En los ferríticos debe mantenerse a un nivel bajo porque si no produce un efecto contrario. Es decir, en los ferríticos no hay que, digamos, utilizar proporciones altas de nitrógeno. Ahora, teniendo en cuenta, digamos, todos esos elementos, hay un parámetro que uno puede tomar como indicio cómo se va a comportar ese acero inoxidable, que se llama PREM, que es el número equivalente de resistencia al pitting. Ya vamos a ver, si ustedes no conocen, o a lo mejor ya conocen, cuáles son los distintos tipos de corrosión que se dan en los aceros inoxidables. El PREM, entonces, es un número equivalente que me va a dar, digamos, la aptitud de ese acero para hacer frente a esos digamos, a los ambientes corrosivos, a los distintos agentes corrosivos. Y, digamos, el PREM, digamos, es una fórmula que en el caso de los aceros austeníticos y dúplex, dependen del cromo, del molibdeno y del nitrógeno, pero en los ferríticos dependen solamente del cromo y del molibdeno. Entonces, justamente porque yo les decía que en los aceros ferríticos hay que, digamos, mantener baja la proporción de nitrógeno, sino, digamos, el efecto es contraproducente, es decir, un efecto contrario. Entonces, todas estas formulitas nos van a dar un índice para saber si estos aceros son aptos o no para emplearlos. Ahora, esto no es digamos, un índice determinante. Hay otros, digamos, parámetros que también hay que tener en cuenta para ver si un material, si un acero inoxidable se puede, digamos,
utilizar en determinadas condiciones. Los otros factores que hay que tener en cuenta son, por ejemplo, la naturaleza del agente agresivo, es decir, el tipo, la concentración, el pH, la temperatura de ese agente agresivo, el acabado superficial del metal y la velocidad de ese agente agresivo, de ese fluido, sobre las paredes de ese material de acero inoxidable que ustedes están utilizando. Por ejemplo, los cloruros son enemigos principales del acero inoxidable, ya que estos lo que pueden hacer es romper esa película de pasividad y no dejan que se vuelva digamos, a formar. Entonces, esa concentración de esos iones cloruros, junto con la acidez y junto con la temperatura, con el factor temperatura, son factores que hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir, digamos, el material y de ver qué efectos nocivos va a producir sobre el material. Otro de los factores que habíamos dicho es que los aceros inoxidables deben, digamos, o sea, deben, digamos, su inercia a oxidarse o corroerse debido a esa capa pasiva que forman. Bien, ahora, si uno tiene, digamos, un acabado superficial mejor, más liso, esa capa se va a formar con mayor facilidad y va a ser mucho más estable. Por eso es que yo les decía que otro de los factores es el acabado superficial de ese material. Y luego, por último, tenemos la velocidad del fluido en las paredes del material. Si esa velocidad es muy baja y se produce estancamiento de ese agente corrosivo, entonces esas condiciones de estancamiento son bastante peligrosas. Esos depósitos, digamos, van a quedar, digamos, esos agentes corrosivos y van a actuar, hablando mal y pronto, a sus anchas, ¿no es cierto? Entonces van a producir corrosión sin tener problemas. Va a funcionar, digamos, sin molestias. Entonces, es esperable que haya que evitar todas esas zonas de estancamiento de estos agentes corrosivos. ¿Cómo vamos a evitar? De manera de que esas superficies sean lo más lisas posible y no rugosas, porque en las rugosidades pueden quedar, digamos, líquidos, ¿no es cierto?, de ese agente que va a producir el deterioro del material. Bien, bueno, una vez que ya hemos visto todos estos parámetros que influyen, digamos, en la corrosión del material, vamos a ver los distintos tipos de corrosión. Ya habíamos hablado que la corrosión puede darse según la forma y según el medio. Según la forma, tenemos la corrosión uniforme o la corrosión localizada. Y ya vamos a ir viendo cada uno de esos en las siguientes exposiciones. Bien, aquí tenemos un tipo de corrosión uniforme, es decir que esta también se le llama corrosión generalizada, porque se produce, digamos, en toda la superficie del material, deteriorándola completamente. Si bien este tipo es, digamos, bastante peligroso, pero se lo puede detectar en forma temprana y se lo puede parar. Entonces, tiene rara ocurrencia, justamente porque se lo detecta muy tempranamente en su proceso de corrosión. Y cómo se mide, cómo se sabe cuál ha sido el deterioro. Se puede medir por la pérdida de peso o por la reducción del espesor. Bien, la siguiente. Vamos a los tipos de corrosión localizada. Bien,
Dentro del tipo de corrosión localizada tenemos la corrosión por picaduras, es decir, piti. Ahí tienen como una superficie, si ustedes alcanzan a ver, son puntos, ahí le está marcando la profesora, son puntos y en la figura de la derecha ven cómo se introduce hacia el interior del material formando unos cráteres. Esto se debe, digamos, hay una laceración ahí en ese lugar de la capa pasiva derivada, digamos, de agentes corrosivos como por ejemplo los iones cloruro, los iones fluoruros. Estas picaduras están caracterizadas por tener un cráter y un halo que rodea. El cráter sería la parte anódica y el halo alrededor de ese cráter, que es el área anódica, catódica, disculpen. Bien, ese es un tipo de corrosión localizada que es el piti. Luego tenemos la corrosión por rendija. Este tipo de corrosión es, en este tipo de corrosión, mejor dicho, la capa pasiva se rasga debido a una pobre oxigenación, que se produce generalmente en intersticios o en zonas de estancamiento y en presencia de una sustancia corrosiva. Este tipo de corrosión, digamos, se debe a problemas de diseño. Por eso cuando se hace el diseño hay que evitar todas esas zonas muy, digamos, esas zonas que no va a haber, digamos, contacto con el oxígeno, es decir, son zonas muy cerradas, zonas donde se produce estancamiento de esos agentes corrosivos. Por eso, justamente yo le decía, digamos, en el proceso de diseño hay que tener muy en cuenta esas zonas. Por ejemplo, en la pieza de la izquierda, de la derecha, ahí dice la crevis corrosión bajo el asiento de una guarnición. Es decir, justamente son zonas donde hay un asiento donde no hay contacto con el oxígeno, entonces en esa zona se produce la corrosión porque no hay ventilación. Además, digamos, hay que tener muy en cuenta cuando se hace la limpieza de limpiar correctamente toda esa zona para que no haya, digamos, acumulación de suciedad ni de agentes corrosivos. En la figura de la derecha tienen este mismo tipo de corrosión en un árbol de transmisión. Bien, este tipo de corrosión, corrosión intergranular, es uno de los tipos más importantes y se lo va a ver justamente yo creo que en la clase del jueves, más en profundidad. Habíamos dicho que la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables se debe a la formación de una capa pasivante que es el producto de la interacción del cromo del material con el oxígeno de la atmósfera. Si ese, digamos, cromo es digamos, si ese acero contiene grandes cantidades de carbono, el carbono es muy ávido de cromo. Entonces, ¿qué hace? Capta ese cromo y forma los carbonos de cromo, dejando desprovista, digamos, las zonas aledañas al límite de grano, si podés indicarlo, Analía, tienen el límite de grano, y entonces deja desprovista, digamos, alrededor de esos límites de grano, deja desprovista de cromo, y al no tener cromo, al bajar ese cromo, si ustedes ven en la figura de la izquierda, ese cromo baja y queda como un acero cualquiera, ¿sí? Entonces son zonas muy susceptibles de corrosión.
porque el cromo baja a niveles bajos, de manera de que no se va a formar esa capa pasivante y se va a producir la corrosión. Hay formas de, digamos, detener ese tipo de corrosión, que por ejemplo es minimizar la cantidad de carbono o bien colocar estabilizantes, es decir, otros elementos de aleación, como ser el titanio y el niobio, para reducir, digamos, ese tipo de corrosión. Pero este es uno de los más importantes tipos de corrosión. Bien, pasemos al otro tipo de corrosión, la corrosión bajo tensión. En este caso, la corrosión bajo tensión se produce cuando el material, además de estar sometido a, digamos, agentes corrosivos, está sometido también a, digamos, esfuerzos esfuerzos mecánicos. Entonces, las grietas que puedan formarse, ¿no es cierto?, debido a esfuerzos mecánicos, son, digamos, ortogonales a la dirección de esa tensión mecánica. Y esas grietas van a proceder tanto en forma transgranular como intergranular. Es decir, que este tipo de corrosión se produce debido a la acción conjunta digamos, de esfuerzo mecánico y de una acción, o sea, un ataque químico debido a un agente corrosivo. Y luego, por último, la próxima, por favor, tenemos la corrosión galvánica, que tal vez es la más conocida por ustedes, que se debe al contacto de dos materiales que son electroquímicamente diferentes. Es decir, uno tiene un alto potencial y otro tiene un bajo potencial. Entonces, al ser diferentes, uno forma el ánodo y el otro forma el cátodo, y de esa manera digamos, se produce la corrosión galvánica. La solución en este caso puede ser el uso de pinturas o evitar todo tipo de polvos, incrustaciones. Bueno, esos, digamos, son los tipos en general de los tipos de corrosión que se van a dar en los aceros inoxidables. El más común es el que yo les decía, el anterior, es decir, la corrosión intergranular, que, digamos, merece una clase aparte porque es el tipo más común que se da en los aceros inoxidables. Bien, ahora, más o menos esto de la estabilidad de la capa pasivante ya es, digamos, hemos hablado anteriormente que son los factores que hay que tener en cuenta en la estabilidad de esta capa, es decir, la composición química. Habíamos visto que hay determinados elementos, como por ejemplo los determinados compuestos, como ser los cloruros, los fluoruros, que son muy corrosivos, que son agentes bastante corrosivos. Entonces, hay que tener en cuenta la composición química que tiene que tener el acero, es decir, si tiene que tener más cromo, si tiene que tener en su composición molibdeno, o que va a ayudar, digamos, en esa resistencia, y así, digamos, tener en cuenta todos, digamos, los elementos, los porcentajes de los elementos que tiene que tener para evitar los distintos tipos de corrosión. Las heterogeneidades, es decir, evitar, digamos, las superficies rugosas o tal vez determinados tipos de impurezas que pueda tener el acero, porque en esos lugares se va a estancar, digamos, los agentes corrosivos y va a producir también corrosión. Las características químicas del medio, es decir, las temperaturas, digamos, también, también el pH, que tiene que ser un pH, ya sabemos que cuando el pH es menor que 7, tenemos un medio ácido, entonces ahí la pasivación va a ser mucho más difícil.
Y luego factores de diseño que habíamos dicho también, que digamos, la resistencia a la corrosión va a estar afectada por la geometría de las piezas y también por los procesos que pueden estar sometidos el material, por ejemplo, si ha estado sometido a un conformado en caliente, si ha estado sometido a un proceso de soldadura. Todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar la estabilidad de esa capa pasivante en los aceros inoxidables. Bueno, ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que yo les hablaba de grados de aceros? Bueno, vamos a ver cómo se denominan los aceros inoxidables de acuerdo a ISI. Ustedes ya saben qué es AISI, ¿no es cierto? La profesora ya les dijo cuando vieron, digamos, la denominación de los aceros. Entonces, sabemos que esta nomenclatura no es una especificación, sino es una manera de denominar los diferentes tipos de aceros inoxidables. Es decir, cuando nosotros decimos un acero inoxidable AISI 304, lo que estamos diciendo es que tiene una determinada composición química y no hay, digamos, o sea, no se impone otros requisitos al acero, sino que tenga una determinada composición química. En la Argentina tenemos las normas IAS U 569, 690 que también rige la clasificación y designación de estos aceros inoxidables. Bueno, la denominación AISI utiliza tres números, mejor dicho, un número de 3 cifras, al que puede seguirle, digamos, una letra o más letras. Ahí tenemos, por ejemplo, la serie, si ustedes ven, la serie 2XX, que son los aceros austeníticos, que van a contener manganeso y nitrógeno, aparte del cromo, por supuesto, y también níquel. Y luego los de la serie 3XX, que son los inoxidables austeníticos, que contienen cromo y níquel solamente. Y luego tenemos la serie 400, que son los inoxidables ferríticos y martensíticos, y la serie 500, que son aceros para uso de alta temperatura, que en realidad no son aceros inoxidables, sino son aceros resistentes a altas temperaturas. Ahora, las letras que pueden ir acompañando a ese número de 3 cifras son las letras L. Cuando tienen la letra L significa que son de muy bajo contenido de carbono, es decir, de aproximadamente un 0,03% como máximo de carbono. Entonces, ustedes por ejemplo, en un ambiente muy corrosivo, donde ustedes sepan que se produce corrosión intergranular, tienen que utilizar este tipo de acero justamente que es muy bajo en carbono. Habíamos dicho que al ser muy bajo en carbono, digamos, el carbono no va a tener posibilidad de formar muchos carburos de cromo. Entonces, digamos, no se va a producir este tipo de corrosión. Pero para ello tiene que ser muy bajo el carbono y la forma digamos, de denotarlo es justamente colocando al lado de ese número de 3 cifras esa letra L que significa bajo en carbono. Luego tienen una letra N que significa la adición de nitrógeno. Luego la LN, que son para bajo en carbono y con contenido de nitrógeno. Luego tienen una H, que significa que son cuya composición química y el tratamiento térmico se ajusta de manera para optimizar su resistencia a las altas temperaturas. Y luego la letra F, que también puede ir acompañando a este número de 3 cifras, que es para aceros resulfurados que tienen maquinabilidad mejorada. O sea, todo esto pueden ir al lado, o sea,
no van a ir todos, ¿no es cierto? Si no pueden ir, suponer, un 304L y así, o F, y como ustedes pueden ver ahí en esa tablita de abajo, que tienen más abajo de la exposición. Bien. Ahora vamos a la clasificación. En realidad ya más o menos ustedes tienen una idea porque hemos venido nombrando las distintas familias de los aceros inoxidables a lo largo de toda esta exposición. Bien, aquí tienen la clasificación, tienen un gráfico y tienen, digamos, la zona de existencia de acuerdo al contenido de níquel y de acuerdo al contenido de carbono. Es decir, son zonas donde los distintos tipos de acero van a existir. Es decir, si ustedes hacen, por ejemplo, tiran una línea entre 15% de níquel y digamos, o 10% de níquel y, qué sé yo, 17% de cromo, ven ustedes que van a obtener un acero austenítico. De esa manera, ustedes ven todo eso, digamos, esas lagunas o esa figura, me van a dar la zona de existencia de cada uno de los tipos de acero inoxidable. Bueno, vamos a empezar con los aceros inoxidables austeníticos. La clase austenítica contiene, además de cromo, habíamos dicho, níquel. Es el segundo elemento principal. El níquel, ¿qué hace? El cromo es un elemento alfágeno, es decir, ferritizante. Entonces, el níquel lo que hace es un elemento gamágeno. Evita la transformación de la austenita y la hace estable a temperatura ambiente, es decir, hace que la estructura de ese acero inoxidable sea austenítica y sea austenítica hasta temperaturas ambientes y todavía más bajas, porque hemos dicho que los aceros inoxidables austeníticos son, digamos, muy buenos para utilizarlo en una amplia gama de temperaturas, desde casi menos 20 grados centígrados hasta casi 1125 grados centígrados, es decir, que la existencia de estos aceros, digamos, tiene una amplia gama de temperaturas. Entonces, hace justamente este elemento, el níquel, lo hace estable a esta estructura austenítica a temperaturas ambiente y a temperaturas más bajas. Es decir, entonces que se obtiene una estructura austenítica debido a la presencia de níquel. Ahora, ¿cuáles son las características de estos aceros? Tiene una elevada resistencia a la corrosión en una amplia gama de ambientes corrosivos. Tiene una resistencia a la corrosión mejor que la de los martensíticos y los ferríticos, pero la desventaja que tiene es que son, digamos, susceptibles al agrietamiento por corrosión bajo tensión. En ambientes, sobre todo, que hay, digamos, ambientes que tienen bastantes iones cloruro. Ahora, su soldabilidad es mejor que los grados ferríticos y martensíticos. Ahora, ¿por qué su soldabilidad podría ser mejor en algunos casos en el acero austenítico? Por algo que hemos dicho anteriormente. Pueden, a ver, ¿por qué puede ser que la soldabilidad sea mejor? A ver, alguien que tienen idea, a ver, tienen alguna causa por la cual su soldabilidad es mejor que los otros del tipo ferrítico y martensítico. ¿No? ¿No tienen idea? Bien.
tienen una mejor soldabilidad porque estos aceros generalmente habíamos dicho de que para evitar la corrosión intergranular tienen que ser justamente muy bajos en carbono. Y al ser bajos en carbono es mejor, digamos, la soldabilidad. Entonces, estos aceros tienen excelente soldabilidad, pero además, al ser bajos en carbono, tienen una sobresaliente maleabilidad, es decir, le da la estructura, ¿no es cierto? La estructura austenítica le da una excelente maleabilidad y ductilidad. Es decir, que van a ser mejores en cuanto a maleabilidad y ductilidad que los grados ferríticos y martensíticos. Además, tiene muy buenas, como habíamos dicho ya anteriormente, muy buenas propiedades criogénicas, tiene buena resistencia a altas temperaturas, tiene muy buena plasticidad y tiene también, por consiguiente, muy buena tenacidad. Estos aceros son endurecibles solo por trabajo en frío. ¿Por qué? Porque estos aceros no pueden ser endurecidos por tratamientos térmicos, es decir, al tener una estructura austenítica, por tratamientos térmicos no vamos a obtener martensita. Entonces, solamente son endurecibles. ¿Se acuerdan ustedes de los mecanismos de endurecimiento? Bueno, aquí el único mecanismo de endurecimiento es el trabajo en frío, es decir, la deformación en frío. Entonces, son endurecibles solamente por trabajo en frío. Y, bueno, tiene otras propiedades de tener mayor resistencia eléctrica, tienen coeficiente de expansión térmica mayor que los otros tipos de acero inoxidables, pero en sí, más o menos esas son las propiedades principales de los aceros austeníticos. Y las aplicaciones típicas que podemos encontrar, ya más o menos lo habíamos visto en plantas y equipos de la industria química, en equipos de procesamiento de alimentos, en la parte de, digamos, de todo, de cuchillería y de la parte de cucharas, tenedores, todos utensilios para la cocina, en usos arquitectónicos. Y ahora vamos a ver por qué en los cuchillos se utiliza, ¿se acuerda que al principio habíamos dicho que en los cuchillos se utiliza la serie 400, en cambio en la serie, para los tenedores y las cucharas se utiliza la serie 300? La serie 400 corresponde a los aceros martensíticos. Nosotros para los cuchillos necesitamos, ¿no es cierto?, que o sea, que tenga un alto filo, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos hacerle que el material tenga un proceso de temple. Entonces, por eso es que utilizamos para los cuchillos de la serie de los martensíticos. En cambio, para la cuchara y los tenedores, ustedes han visto cómo la forma de la cuchara y de los tenedores, esa forma no la vamos a poder obtener si tenemos un acero duro y frágil. Necesitamos que el acero sea inoxidable, pero sea dúctil. Entonces, este tipo de acero austenítico, que es dúctil, lo vamos a poder emplear para justamente producir cucharas y tenedores que tienen, ustedes han visto la cuchara, esa forma cóncava, el tenedor también. Para darle esa forma necesitamos un acero dúctil, es decir, un acero de tipo austenítico. En cambio, para el cuchillo vamos a utilizar otro tipo de inoxidable también, pero otro tipo que es para que, digamos, obtenga filo el cuchillo. Bien, ahora vamos a ver los aceros ferríticos, el otro grupo. Bien, estos aceros ferríticos tienen, como su nombre lo indica, tienen una estructura ferrítica, digamos, una estructura ferrítica a temperatura ambiente y no se transforman no sufren la transformación martensítica en el enfriamiento. Por tanto, que no hay posibilidad de cambio de fase. Es decir, que tienen una estructura ferrítica. Tienen una soldabilidad mayor que los de grado martensítico, pero menor que los austeníticos.
La resistencia a la corrosión es algo superior a los inoxidables martensíticos, pero inferior a los austeníticos. Es decir, que siempre está en el medio entre los austeníticos y los ferríticos. Es decir, que siempre va a estar entre digamos, con propiedades intermedias entre los austeníticos y los ferríticos. Ahora, en estos aceros ferríticos, la proporción de cromo incrementa, digamos, la resistencia a la corrosión. Ahora, como no tienen níquel, la ausencia de níquel reduce generalmente un poco esta resistencia y lo hace susceptible a la corrosión en medio, por ejemplo, de determinados ácidos, por ejemplo, el sulfídrico, o en agentes corrosivos como el cloruro de amonio o nitrato de amonio. Y los que tienen menor contenido de cromo tienen un nombre especial, pero digamos eso no, ya es entrar mucho en detalle. Además, estos aceros son susceptibles de un aumento de tamaño de grano cuando tenemos temperaturas elevadas, con lo cual adquiere cierta fragilidad, sobre todo cuando los mantenemos en tiempos prolongados entre 450 y 500 grados centígrados. Este tipo de aceros que tienen un 25 a 30% de cromo tienen buena resistencia a la corrosión, pero en atmósferas sulfurosas en caliente. Tienen también buena resistencia a la corrosión bajo tensión, la que no tenía, ¿se acuerdan? Los aceros inoxidables austeníticos. Estos sí tienen buena resistencia a la corrosión bajo tensión, y especialmente cuando están en ambientes de cloruros y a altas temperaturas. Si uno le coloca una pequeña cantidad de níquel, ya ahí lo echa a perder al acero y ya se va a hacer susceptible a este tipo de corrosión, es decir, corrosión bajo tensión. Por eso es que hay que mantener los niveles de níquel muy bajos. No son endurecibles por tratamientos térmicos como los austeníticos, es decir, que la única forma de endurecerlo es, pero moderadamente, por trabajo en frío, igual, al igual que los aceros inoxidables austeníticos. Si bien tienen algo de ductilidad, pero tienen menor ductilidad que los austeníticos. Ahora, ¿a qué se debe esa menor ductilidad? ¿Se acuerdan ustedes que la estructura de la austenita era una estructura de cúbica centrada en las caras? En cambio, la estructura de la ferrita era cúbica centrada en el cuerpo. Bueno, la cúbica centrada en el cuerpo tiene menos planos de deslizamiento. En consecuencia, va a tener una menor ductilidad que el acero austenítico, que tiene más planos de deslizamiento. En consecuencia, esa menor ductilidad justamente se debe a su estructura centrada en el cuerpo. Tiene también una menor tenacidad que los austeníticos. A ver qué otra propiedad tiene. Son magnéticos y están expuestos a la desviación de arco, es decir, del soplo magnético. Los austeníticos siempre tienen que tener en cuenta, no son magnéticos. No son magnéticos. En cambio, los ferríticos y los martensíticos sí son magnéticos. Es decir, que cuando eso también incide en la soldabilidad, porque cuando están soldando hay una desviación del arco, lo que se llama el soplo magnético, por justamente ser magnéticos. Tienen una excelente resistencia al pitting, ¿se acuerdan? Al tipo ese de corrosión que era como un punto que se introducía al interior y producía, digamos, corrosiones de tipo bastante severas, y a la corrosión por rendijas. Es decir, tienen una excelente resistencia con respecto a estos dos tipos de corrosión. Entonces, ¿por qué se lo prefiere a este tipo de acero inoxidable? Justamente por su resistencia a estos tipos de corrosión y a su bajo costo, porque son más baratos que los inoxidables austeníticos.
En cuanto a las aplicaciones de estos aceros ferríticos, se lo utiliza, por ejemplo, en tubos intercambiadores de calor, donde, todo en esos lugares donde, digamos, la corrosión bajo tensión produce daño, entonces ahí, y como estos aceros son resistentes justamente a este tipo de corrosión, se los utiliza. Y como yo le decía, en los tubos intercambiadores de calor, en plantas de procesamiento de petróleo o de gas. También cuando se hace el estampado, ya les debe haber comentado la ingeniera en cuando se hace un proceso de deformación plástica, ¿no es cierto? El estampado, un estampado profundo, por ejemplo, el que se hace en las bachas de la ¿cómo se llama esta? De las piletas de la cocina, ¿no es cierto? Para obtener esa forma se le hace, digamos, un estampado o, digamos, un proceso de deformación que se llama estampado profundo. Entonces, o piezas de otras, por ejemplo, de automóviles donde necesita de un estampado, se produce entonces, ahí son susceptibles de producirse, digamos, una corrosión bajo tensión y aparte de tener también, digamos, agentes corrosivos, entonces estos tipos de aceros son más resistentes para este tipo de casos. También en tubos de escape de automóviles, en algunos adornos decorativos, en tanques de ácido nítrico, tanques de agua caliente y otras aplicaciones. Ahora vamos a aceros que son los aceros martensíticos. Este tipo de aceros es el único de los tres que pueden austenizarse y luego templarse. Son ferríticos en estado de recocido, pero martensíticos porque justamente se lo somete a, digamos, a altas temperaturas y luego se produce el temple. Estos fueron los primeros utilizados sobre todo en la parte de cuchillería y contiene, digamos, cantidades relativamente altas de carbono, entre 0,1 y 1,2%. Justamente por eso es que se pueden templar. ¿Qué características tienen estos aceros? Tienen una moderada resistencia a la corrosión, pero usualmente menor que los aceros austeníticos y ferríticos. Tienen baja soldabilidad justamente por el contenido, o sea, eso va a depender del contenido de carbono, ¿no es cierto? A mayor contenido de carbono, mayor será la necesidad de que ustedes tengan que salvar ese inconveniente haciendo un precalentamiento y realizando tratamientos térmicos para producir una soldadura libre de defectos. Entonces, tiene el inconveniente, justamente estos aceros martensíticos, de que hay que realizarle un precalentamiento al material para que se pueda obtener una buena soldadura. Tienen una excelente resistencia mecánica, justamente porque son aceros, digamos, a los cuales están sometidos al temple. Y la forma de endurecerlo justamente es el tratamiento térmico. Y así de esa manera se alcanza a altas durezas y alta resistencia. Son bastante magnéticos, al igual que los aceros ferríticos, y también, por lo tanto, están sujetos al desvío del arco en la soldadura. Son adecuados también para temperaturas no tan altas, ¿no es cierto?, moderadamente altas, por su buena resistencia al creep y en ese rango de temperaturas. Cuando se le hace el tratamiento térmico apropiado, tienen una resistencia a la corrosión en muchos ambientes. Ofrecen mayor resistencia a determinadas, digamos, solicitaciones, por ejemplo, la de fatiga.
¿Y por qué se lo selecciona este tipo de acero? Justamente por sus buenas propiedades mecánicas, habíamos dicho que tienen una buena resistencia mecánica y también por su bajo costo. Y las aplicaciones típicas, por ejemplo, en las aspas de turbinas, en válvulas, en carcasas de bombas, en cuchillerías que habíamos hablado, hojas de afeitar, instrumentos quirúrgicos que necesitan filos. Esos son, digamos, los lugares o los tipos de materiales donde se los puede emplear. Bien, ya hemos visto los, digamos, tres tipos más importantes, algunas de sus características, algunas de sus aplicaciones. Ahora lo que vamos a ver, por último, es el proceso de obtención de estos aceros. Sabemos que los aceros hay métodos tradicionales, como por ejemplo el horno eléctrico, tanto de arco como de inducción, ¿no es cierto? Ahí en la figura esa que tienen abajo, la figurita de ese, el horno de la izquierda es un horno eléctrico donde tienen los tres electrodos que producen la fusión del material. Entonces, el proceso, primero se le lleva el material a estos hornos eléctricos y luego se utilizan cualquiera de esos métodos, que donde dice métodos actuales o modernos, es decir, se puede utilizar un método al vacío, un proceso de convertidor argón-oxígeno, que es el que vamos a ver en la OD, y luego un proceso que es el proceso CLU, que es, bueno, yo no sé, ¿cómo se llama? Hablar en francés, así que yo les voy a decir en castellano, que, o sea, ¿por qué son esas siglas de convertidor CLU? Que es Creusot-Loire-Udelholm, por eso lleva esas siglas CLU, que es, digamos, una variante del proceso AOD, que ya vamos a ver en qué consiste el proceso AOD. Bien, el proceso AOD es lo que se llama proceso de carburación argón-oxígeno. Ahí tienen, de ahí surgen esas siglas AOD, de carburación oxígeno-argón. Es un proceso de refino y que se utiliza justamente en los aceros inoxidables. La mayor parte del acero, primero habíamos dicho que se produce en el horno eléctrico de arco y luego ese material se transfiere a un horno cuchara de refino, que es donde que ustedes tienen en la parte derecha de la figura donde dice convertidor AOD. Se le llama cuchara. De esta forma se consigue, digamos, que la composición de ese acero sea la que uno necesita. Este proceso se denomina de metalurgia secundaria y refino secundario. ¿Qué pasa en este proceso AOD? Se introduce, ¿no es cierto?, en ese baño que venía desde la serie eléctrica, se introduce argón y oxígeno en el acero mediante, es decir, en ese horno de cuchara mediante una lanza. Ese oxígeno va a oxidar el carbono, porque se acuerdan ustedes que, por ejemplo, en el acero austenítico nosotros necesitamos un bajo contenido de carbono, entonces el oxígeno va a, digamos, oxidar el carbono y se va a producir dióxido de carbono que va a ir al baño y luego, digamos, va a salir y luego el argón, digamos, sirve para la limpieza del baño. ¿Para qué se hace, digamos, esta limpieza con el argón? Para evitar justamente la oxidación del cromo. El cromo es un material esencial, ¿no es cierto? O sea, todos los aceros inoxidables hemos visto que depende su inoxidabilidad de este elemento. Entonces, uno, ¿qué es lo que pretende? No perder este cromo. Y además que el cromo, digamos, cuesta caro, ¿sí? Entonces,
De esa manera, digamos, insuflando el argón y el oxígeno, se obtienen aceros altamente limpios y con altos contenidos de cromo, que es lo que nosotros necesitamos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿de qué manera se introduce, digamos, el cromo a ese baño? Bueno, es lo mismo que ¿no es cierto?, que se hacía para obtener, digamos, el acero, ¿no es cierto? O sea, se partía del mineral, ¿m? En los altos hornos se obtenía el arrabio y luego los distintos tipos de acero. Bueno, aquí también se utilizan unas aleaciones que se llaman de ferrocromo, ferrosilicio, ferromanganeso. Se utiliza sobre todo el ferrocromo para, digamos, obtener, no son naturales, es decir, que se hacen digamos, estos compuestos y tienen forma así como de un mineral. Bueno, después, a ver si aquí tengo estos ferros aleaciones. A ver, voy a encender la cámara. Y no sé si alcanzan a ver. Ustedes me avisan. Se alcanzan a ver estas tipo piedras que uno le diría, pero estas son las ferroaleaciones que se colocan para obtener, digamos, las aleaciones en los aceros. Aquí tienen dos tipos, no me acuerdo cuál es cuál. Una debe ser ferrocromo, el otro debe ser ferrosilicio, no recuerdo cuál es cuál, pero de esta forma se introducen las aleaciones en el baño para, digamos, para incorporarle los elementos aleantes a el acero. ¿Lo ven? A ver, alguien que me conteste por el chat, aunque sea. Sí se ve, profe. Bueno, ven entonces estas tipo piedras que uno le diría, pero estas son ferroaleaciones que se incluyen en estos baños para introducirle los elementos de aleación al acero. Bien,